Bienvenidos a Voces en el Trabajo, el espacio donde la experiencia laboral se convierte en conversación, reflexión y crecimiento. Con la conducción de César Vidrio, Javier Flores y Francisco Veloz. Hola, buenas noches, esperemos que se encuentren bien. Les agradecemos a los que nos están sintonizando y sean bienvenidos a Voces del Trabajo. El día de hoy les compartiremos una vez más nuestros puntos de vista y experiencias como representantes sindicales. Mi nombre es César Vidrio y les cedo la palabra a mis compañeros para que se presenten. Muy buenas noches, ¿cómo están, compañeros? Muy buenas noches al invitado. Por fin se me hizo conocer al señor Enrique, tantas veces que lo menciona mi compañero, el secretario general César. Y pues aquí estamos para darle otro año más, gracias a Dios. Buenas noches, mi nombre es Javier Flores, pues nuevamente retomando las transmisiones de nuestro programa. Bienvenido, Enrique, un viejo amigo de nosotros, conocido. Y pues gracias por su preferencia, que nos ven y nos escuchan, estamos a la orden. Así es, así mismo pues cedemos la palabra a nuestro invitado para que nos cuente, nos hable sobre él. ¿Quién es Enrique Hueso? Hola, buenas noches. Pues primero gracias por la invitación. Como dijo Javier, pues somos viejos amigos y pues aquí estamos para hablar del tema y pues esperemos les quede claro. Así es. También les recordamos que el sindicato que representamos lo pueden encontrar en Facebook e Instagram como Sindicato de Trabajadores de la Industria en Fábricas y Talleres, en TikTok y YouTube como CityFit, y también nos pueden encontrar a través de llamada telefónica o WhatsApp al número 33 18 59 75 53. A ver, Enrique, pues háblanos. Bueno, el día de hoy venimos a tocar el tema del salario mínimo, beneficios y prejuicios que se pueden ocasionar con el ajuste al salario mínimo. No sé si quieras hacernos algún comentario sobre el tema del salario mínimo. Tú vienes en representación de la parte patronal. Pues mira, César, digo, como tú lo dices, el salario mínimo, pues pros y contras. Pues pros, al trabajador, pues es un ingreso un poco más a lo que venía percibiendo el año pasado. Más bien aquí el contra es para la empresa, que pues va a tener que pagar un poquito más. Y por ejemplo, sueldos que se quedaron abajo del salario mínimo, pues se tienen que ajustar a este salario mínimo. Entonces al final pues a la empresa le va a costar un poquito más. Y pues bueno, no sé si sepan, pero el descuento, no tiene descuentos el salario mínimo. O sea que si alguien gana un salario mínimo, no tiene descuento ni de IMSS ni de ICR para el trabajador. Todo eso lo absorbe la empresa. Entonces esta parte es importante para que pues, no se lo vayan a chamaquear por ahí. Así es. Digo, primero que nada nos gustaría aclarar qué es el salario mínimo. El salario mínimo es la cantidad mínima legal que debe de recibir un trabajador por una jornada diaria de trabajo. Y esta se establece como mínima con la intención de proteger a los trabajadores de ingresos inferiores, porque puede haber ahí ciertos patrones que pretendan pagar una cantidad inferior, por eso se establece como una cantidad mínima. Nadie puede ganar menos del salario mínimo, el cual ahorita está en 315.04 por jornada diaria de trabajo. A diferencia del 2025, el salario mínimo se incrementó en un 13%, anteriormente estaban 278.80, con ese incremento del 13% que entró en vigor a partir del 1 de enero del 2026, pues insisto, queda en 315.04. Una pregunta bien interesante. ¿Quién se encarga de realizar los ajustes al salario mínimo? Hay una comisión, que es la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, el cual es el organismo responsable de analizar, proponer y aprobar cada año los incrementos al salario mínimo. Esta comisión está integrada por representantes del gobierno, por representantes sindicales y representantes de los patrones. No sé si tengan algún comentario, compañeros. ¿Sobre este tema? ¿Mandé? No. Bueno, mira, lo único que yo puedo
opinar en ese sentido, que cuando menos ahora ya se está viendo un aumento sustantivo, porque con honor a la verdad los aumentos que se daban al mínimo antes eran de risa. Para mí se me hace una burla para el trabajador un aumento de 2 pesos. Correcto. Entonces yo pienso que, a mi manera de ver las cosas, yo pienso que ahorita están haciendo las cosas correctamente. ¿Hay mucho por hacer? Sí. ¿Hay mucho que analizar? Sí. Pero pues yo pienso que vamos por buen camino. Así es. ¿Tú, Enrique, algo que quieras comentar? No, digo, como dice Javier, la verdad, de unos años para acá, pues se ha visto incrementado el salario mínimo en bastante, que también todo ha subido bastante. Entonces, al final sube el salario mínimo y todo sube. O sea, sube la leche, sube el huevo, sube el pan, suben los camiones, sube todo. Entonces, pues eso es por la inflación pues que tenemos en el país. Es correcto. Sí, sí. Fíjate que ese es otro tema interesante, lo de la inflación. No sé yo, digo, no soy político, no soy analista, no sabría yo decirte si es real la inflación que nos presentan o está maquillada. Pero sí, digo, se ve una paridad desigual, digo, perdón por lo de paridad, digo, pero algo desigual en el aumento del salario y el aumento a la canasta básica. Entonces, por eso te digo, vamos por buen camino, hay mucho que hacer, mucho que analizar, pero algo se está haciendo. Así es. Sí, también digo, otra pregunta que es bueno responder. ¿A quién beneficia el salario mínimo? Con todo lo que ya hemos mencionado, ¿quiénes son los que en verdad se benefician con este incremento del salario mínimo? Mira, de entrada te dicen que el trabajador, pero volvemos a lo mismo. Te doy un aumento al mínimo, pero ¿cuánto se incrementa el costo de la canasta básica? Así es. Sí, no, definitivamente digo, sí beneficia de alguna manera a trabajadores, quitando o dejando por un lado en este momento la inflación, sí beneficia, pero solo aquellos trabajadores que hayan estado generando o ganando un salario inferior al mínimo, o aquellos que ganen el mínimo como tal. ¿A qué me refiero con esto? La cantidad mínima en este momento es de, insisto, 315.04. Solo beneficia a aquellos trabajadores que siempre han estado ganando el salario mínimo, anteriormente era de 278.80. Ellos sí van a ver un cambio reflejado en su salario. O aquellos trabajadores también que, por ejemplo, ganaban 310 pesos. Estaban por encima del salario mínimo en el año 2025, ahora con el ajuste quedaron con un salario inferior. Y en automático, a partir del 1 de enero, se hace este ajuste del 13%, son a los únicos que se podría decir que beneficia el salario mínimo. ¿Por qué? Porque una persona que gana 316 pesos en adelante ya no se ve beneficiada con este incremento. No, claro que no. Tenemos nosotros en nuestros tabuladores, por ejemplo, personas denominadas como ayudante general, que ganan un salario de 320 pesos. Ellos no van a recibir ningún salario, pero en otros tabuladores, en los distintos contratos que manejamos, si hay quienes ganaban 300, 310, 290, 295, o sea, superior a lo que estaba anteriormente, pues ellos sí se hacen el ajuste, ¿no? Pero en realidad son los únicos que de alguna manera se benefician con este incremento al salario mínimo. De ahí en más, insisto, nadie se beneficia con este incremento. Y es que las empresas pues no están obligadas a subir el salario más que el salario mínimo. Entonces, digo, ahí es un tema algo pues, más complicado porque pues también las empresas, hablando de la parte patronal, pues sí necesitan ver el costo que les va a incrementar los sueldos de la demás gente, pues. Así es una de las desventajas y que hablaremos más adelante junto con la inflación. Nada más quería ahorita como dejar claro quiénes son los que se benefician y pues, para quién aplica, mejor dicho, para quién aplica este incremento al salario mínimo. Sí, mejor así, más bien a quiénes Porque le en aplica. realidad, como bien decías tú, Javier, anteriormente eran una burla, eran incrementos de centavos, se podría decir. Ahora ya hay una diferencia constante y llamativa, por alguna manera de decirlo, pero realmente un salario de 315 pesos al día está
pues no. No, Por pues, debajo de las sí, necesidades. Exacto, sigue siendo un salario que está muy por debajo de las necesidades básicas de cada persona, de cada familia. ¿En verdad sirve de algo el salario mínimo? De alguna manera sí, ya que al ser obligatorio por ley, evita que ningún trabajador gane menos de lo establecido y busca cubrir necesidades básicas, como ya lo habíamos dicho, como por ejemplo la canasta básica. En mi punto de vista, no siempre ajusta o no siempre cubre otros servicios como vivienda, transporte, salud, calzado, vestimenta, electricidad, agua, educación básica, gas, artículos de higiene, etcétera. Porque esas también son necesidades básicas. Cada persona necesitamos, dependemos de todo esto que acabamos de mencionar para poder tener una vida digna. Por eso te comentaba que hace falta hacer un análisis más concreto, más completo. ¿Por qué? Porque aquí se enfocan en la canasta básica, que estamos hablando que son alimentos, no las necesidades básicas que tienes al día a día. Es correcto. Entonces, por eso es la importancia de hacer un buen análisis sobre eso, para ver cuáles son las necesidades básicas que te debe de cubrir el salario. Sí. Definitivamente. Digo, al ser un incremento que lo determina una comisión que está representada tanto por representantes del gobierno como sindicales como de patrones, pues es una negociación que se hace al año, es una vez al año. Sí. Se hace esta negociación con la intención de que todas las partes puedan tener un margen de ganancia, por así decirlo, un ganar-ganar, ¿no? Pero realmente, insisto, en lo personal, y nosotros como sindicato, 315 pesos es una cantidad muy por debajo de la necesidad de cada trabajador. Es que se enfocan solamente en los alimentos, no se enfocan en las demás necesidades como la casa, los productos de limpieza, los de higiene, Gas, las electricidad. medicinas que hay que comprar cuando a veces se necesitan. Y pues si está difícil, con 300 y feria de pesos no se puede. Sí, no. Esa es la realidad. Digo, y aclarando un poquito qué es la canasta básica, pues también es el conjunto de bienes y servicios indispensables que una persona o familia necesita para vivir de manera digna, insisto, por un periodo determinado. Vámonos sacando pues al mes, ¿no? Se determina, o la mayoría de la gente lo saca por mes, vaya. Además de lo que ya mencionábamos de lo anterior, como gas, electricidad, etcétera, esta canasta básica se compone de tortilla. ¿Cuánto está el kilo de tortilla en este momento? El kilo de tortilla está a 30 pesos. Está entre los 26 a los 30 pesos. Algunos lugares lo dan más de 30 pesos. De huevo, ¿cuánto está el kilo de huevo? 6.2. Leche, frijol. ¿En cuánto está la leche y el frijol? La leche está en 32 el litro y el frijol está a 55 el kilo. ¿Ya bautizada o entera? Esos son los ¿No? precios. Y el tema es también para cuántos miembros de la familia lo necesitas, pues. O sea, Si es uno como para mí, Por ejemplo, yo, o sea, estamos hablando, la canasta es tortilla, huevo, leche, frijol, pollo, carne, verduras, aceite, arroz, pan de caja, entre otros, ¿no? Pero eso es lo indispensable. Sí, lo básico. Dicen por ahí que el salario mínimo ajusta para 2.5 canastas básicas. ¿De 2 personas? ¿Por cuántas ¿Para personas? cuántas personas? ¿Para cuántas personas y para cuántos días? Porque si estamos hablando de personas como yo, o como yo, con un poquito de sobrepeso, ¿para cuánto ajusta? O sea, realmente, pues sí, sigue siendo, digo, no, imagínate aquí que nosotros no nos estamos burlando de lo que gana la persona, no, ni del salario mínimo, no como tal. Este podcast lo hacemos pues, es sin filtros, no lo hacemos con la intención, quiero aclarar, no lo hacemos con la intención de burlarnos de nadie, sino de hacer saber nuestros puntos de vista. Yo insisto, con todo lo que hemos mencionado, y vuelvo a repetir, un salario de 315.04 No ajusta. no ajusta para las necesidades básicas, que insisto, es tortilla, huevo, leche, arroz, frijol, carne, pollo, verduras,
aceite, pan, gas, electricidad, transporte, productos de higiene, educación básica, vestimenta. En la vestimenta también podemos incorporar el calzado. Si se enferma algún miembro de la familia, pues hay que comprar medicamentos, hay que llevarlo a Urgencias. dependiendo la gravedad, o comprar un medicamento, pues podríamos decir, pues está el IMSS, sí, pero para trasladarte al IMSS, pues también necesitas gastar, ¿no? Y dependiendo del tiempo que la persona esté internada. Entonces, en lo personal, pues sigue siendo muy, muy complicado subsistir con estas No, y cantidades. cuando hablas de educación, pues tú dices, bueno, la SEP me publica una lista de útiles que es en teoría lo que le van a pedir, pero llegan a la escuela y le piden hasta las perlas de la Virgen. Digo. Hasta productos de limpieza para la escuela. Sí, es ilógico. Yo siempre me he preguntado a qué hora les dan esa clase donde les van a hacer uso del material, porque les piden rollo higiénico. Entonces, Y vas al baño y no tienen los niños en el baño de ellos. claro. Sí, realmente, plumones, borradores, solicitan. Pues, creo que eso es una obligación de la misma Escuela. escuela. Al pagar una colegiatura, Y aparte, pues son derechos básicos. Deja la colegiatura, la cuota que te piden, porque dicen que es cooperación voluntaria. Pero si no la das, no te inscriben a tu niño, pues está canijo. voluntariamente a fuerzas. Realmente a fuerzas. Exactamente. Imagínate sacando el salario de la semana, son 2,200 pesos a la semana lo que va a ganar una persona. O sea, lo que le va a llegar a su bolsillo son 2,200 pesos a la semana para poder solventar todo eso, pues. Ahora vamos al remoto caso, ¿se paga renta? Arrendamiento también. ¿Cuánto va a pagar de renta al mes? Ya las rentas están bien caras ahorita en la ciudad. Sí. Está sobrevaluado. Puede ser que tengan, que hayan hecho uso de su crédito Infonavit y puedan tener, pero lo tienen que estar pagando. Sí, réstale esos 2,200 lo que te van a quitar de Infonavit, porque ese descuento de esa parte, pues, o sea, porque Si no ya te es lo una perdonan. deuda. Sí. Oye, pues lo debe cada persona. Pues sí, sabemos que Sí, lo debe. cuando hablaba de que no tiene descuentos, pero son los descuentos de ley, pues, o sea, Así la parte del ICR, la parte del IMSS, pero la parte de tu deuda con el Infonavit, esa sí la tienes que pagar, pues. Así es. ¿Cómo qué tipo de deducciones se le hace a un trabajador que cuenta con un salario mínimo? Digo, lo acabas de mencionar. Deducciones ninguna, o sea, de ley ninguna. Solamente, bueno, Nada más, o sea, por ejemplo, ICR e IMSS, que es lo que marca la ley que tiene que pagar o que te tiene que retener el patrón para pagarlo al Estado, al SAT, a la institución, no lo puede hacer. Pero si tú ya debes una casa Infonavit, pues esa sí la tienes que pagar porque esa es una deuda tuya, pues. Un préstamo de Fonacot. Préstamo de Fonacot, o sea, temas que la empresa tenga, o sea, la obligación de la obligación de retener, pues ahí sí, con la pena sí te lo van a denunciar. Digo, al final lo único que te marca el artículo 96 de la ley de ICR es que no tiene deducción de ICR, y el artículo 35, si no me equivoco, del IMSS, que no tiene deducción, es el salario mínimo. De ahí en más, con un centavo que gane más la persona, ya le va a causar impuesto, pues. Sí. Yo hice un ejemplo, digo aquí rapidito, hice un ejemplo hace rato, con 74 centavos más que ganar una persona sobre el salario mínimo, y ya ganaba por esos 74 centavos 103 pesos menos. Entre IMSS, que ya le toca pagar porque ya no gana el mínimo, más la parte del ICR, porque tampoco no gana el mínimo. Aunque tiene un subsidio, pues de todos modos el subsidio no absorbe el 100%, pues. Sí, no, ya brinca esa tableta, como lo hemos mencionado en muchas ocasiones, ya ganas más del mínimo, ya estás obligado a pagar cierto impuesto que al final de cuentas termina siendo superior a lo que estás percibiendo. Y eso también, digo, cuenta si tienes premio de puntualidad, si tienes premio de asistencia, si tienes horas extras, bonos, etcétera. Aunque ganes el salario mínimo, al tener todas esas percepciones extras, ya no es un salario mínimo. Entonces ahí la tabla del ICR te va a descontar el impuesto. A lo mejor IMSS no, porque pues, la parte del IMSS sí lo marca,
pero todo lo extra sí, porque ya te va a generar ICR, pues. Ahora una pregunta, fíjate, con 74 centavos adicionales al salario mínimo. Una pregunta, ¿quién gana en realidad el salario mínimo? Yo en lo personal conozco muy poca gente que gana el salario mínimo. Sí. Hablando de los contratos que nosotros manejamos, ningún colaborador gana el salario mínimo. Sí nos ha pasado muchas veces que con los incrementos en el tabulador que nosotros tenemos queda por debajo del ajuste del salario mínimo, pues bueno, en las revisiones salariales o contractuales, que ya se empiezan a realizar a principios del año, sí, quedamos por encima de ese salario mínimo. Entonces, pues al final de cuentas, por eso insisto, conozco muy pocas personas que ganan el salario mínimo y ellos ya están pagando el impuesto. Al final de cuentas, pues se les retiene más y vámonos sumando a lo que decíamos ahorita, con el costo de vida de cada persona, paga todavía esos impuestos, que es algo que nosotros vamos a tener que, no podemos evitar, ¿no?, el pago de los impuestos, es algo obligatorio. No podemos, ni la empresa, ni el sindicato, ni el trabajador pueden evitar este pago de impuestos, pero pues, realmente volvemos, insisto, todavía es menos el ingreso que recibe cada trabajador. Sí, y digo algo importante también que lo sepa la gente, porque a lo mejor la gente luego le echa la culpa a la empresa, que porque la empresa me cobra muchos impuestos, que porque y tampoco es así. O sea, al final hay unas tablas, hay una ley, entonces pues todo es a través de eso, pues. Entonces, entre más ganas, más impuesto pagas, y esa es una regla que siempre ha habido. Entonces también es eso, y como dice César, también yo en las empresas que he estado, pues ninguno gana el salario mínimo, pues. O sea, al final de cuentas es muy poco la gente que gana el salario mínimo, que pues como decíamos al principio y decía Javier, pues antes era una baba, ahorita pues ya son 9,500 pesos más o menos mensuales, pues el salario mínimo, que antes no llegaba ni a los 2,000, yo creo. Pues sí. Sí. Que también antes nadie ganaba eso, o sea, pero también ganaban más de eso, sí, pues. Pero el poder adquisitivo también en su momento era superior a la actualidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que antes podías comprar más productos con la misma cantidad. Ahorita con la misma cantidad se podría decir que puedes adquirir menos productos por la inflación. Pero bueno, tenemos aquí un comentario de Esmirna Contreras. Nos dice, hola chicos, buenas noches. Buenas noches. Felicidades, cada programa es interesante. Muchísimas gracias. No sé si tengan algo que agregar, compañeros. Yo tengo, algo que sería bueno recalcar. ¿Cuáles son los pros y los contras del aumento al salario mínimo? En mi opinión, en lo personal. Podríamos decir que los beneficios son mayor ingreso económico real de los trabajadores. Pues sí, esa es la realidad. Ganan más que lo que ganaban anteriormente. Mayor necesidad para cubrir, mayor capacidad para cubrir necesidades básicas. Insisto, ganas más, pues te alcanza para más. En teoría, mi punto de vista. Mayor consumo de productos, crecimiento de economía local. ¿Por qué? Pues al ganar más, gastas más, adquieres más productos y todo es una cadenita, ¿no? Va generando más ventas y mayor crecimiento. Pero en mi opinión también pienso que existen más contras, las cuales podrían ser, insisto, en mi opinión, ahorita me gustaría que ustedes me dieran su opinión, inflación de los productos, porque también hablando de las empresas que van a tener que pagar un mayor salario, van a elevar el costo de su producto. Porque también es una cadenita. Porque también es una cadenita. ¿Están de acuerdo? Sí, es correcto, eso sí es cierto, porque al final de cuentas le va a pegar a la empresa, como platicamos hace rato. Aunque el salario del trabajador no le descuentes, pues al final de cuentas la empresa lo va a tener que absorber. Y lo que absorbe la empresa se lo va a tener que aplicar a su producto, porque no creo que las empresas quieran absorber esa parte al 100% ellos, pues. Entonces al final, pues es una cadenita y es un círculo, porque al final, pues te aumentan, pero pues a ti te lo vuelvo a cobrar porque pues a ti te lo voy a vender. Entonces tú lo vas a pagar. Claro. Entonces al final
se pudiera decir que lo que ahorraste, lo que ganaste de más, pues lo vas a pagar también. Pues. Así es. Como bien decía Javier, el consumidor final es el que va a pagar el precio de ese producto. Y hablando de una cadenita, pues ya se va a ir elevando y se va a ir elevando, y vuelvo a insistir, el producto o el poder adquisitivo del dinero, del salario, pues ya no va a ser suficiente para poder compensar o poder comprar esos productos, ¿no? Pues entonces, al final de cuentas, pues esto infla el valor de los productos. También el mayor costo de operación, hablando en este sentido de la empresa, volviendo al tema. Las empresas tienen que pagar más, de alguna manera van a tener que trasladar ese costo a una persona. ¿Y cuál va a ser esa persona? Insistimos, el consumidor final. Algunas empresas también, o en algunos negocios, reduciría las vacantes. En mi opinión, insisto, como una contra, porque muchos empresarios, al elevarse ya más el costo, para no salirse del mercado, pueden decir, ¿sabes qué? No voy a elevar mis productos porque me salgo del mercado, pero pues ya no voy a tener la oportunidad, ya no le voy a dar la oportunidad a un trabajador de que gane más, sino que lo voy a limitar. Las vacantes o las categorías que estén acéfalas las van a eliminar. Sí, pudiera ser el caso. Ya me ha tocado ver, por eso lo digo, pérdidas de empleos también. Van a orillar a la automatización. Automatización de las líneas de trabajo. Oye, que también es un costo alto, sí, pero algunas empresas van a decir, ¿sabes qué? Oye, me sale más barato comprar una máquina o alguna herramienta digital o algo, y así me evito de pagar el salario, más aparte, porque a lo mejor el salario mínimo no es mucho, lo que conlleva el pago de ese salario, en temas de impuestos, como ya lo mencionabas. Pudiera ser, hay pequeñas y medianas empresas que no pueden solventar estos gastos. Sí, también depende de la empresa, pues. Así es. Hay empresas que a lo mejor dicen, no, está muy complicado, a lo mejor otras que sí lo pueden absorber, o sea, dependiendo la manera de cómo reducir costos. Así es. Ya lo mencionábamos y lo traigo aquí también como incremento del pago de algunos impuestos. Eso pues es un tema de la empresa. Oye, pero pues el salario, ¿eso qué? ¿Lo cubre la empresa? Sí, pero vuelvo a lo mismo. Eso afecta mucho al trabajador en su momento, o a la larga, o al final, como lo quieran ver, porque pues se le elevan los productos a él, o pues muchas pequeñas, y como ya decíamos, muchas pequeñas y medianas empresas pues terminan cerrando, ¿no? Desmotivación de trabajadores, que lo hemos visto muchas veces. Desmotivación de trabajadores de mayor antigüedad. Porque hay un trabajador que ya tiene 5 años, por ejemplo, llega uno y casi gana lo mismo, y la diferencia en ese salario es de 20 pesos, cuando es mayor la responsabilidad. Oye, que la ley determina que a trabajo igual, salario igual, y no depende de la antigüedad que tengas. Eso es verdad, pero sí me ha tocado ver trabajadores que se desmotivan porque llega alguien ganando casi lo mismo que ellos ganan. Pues es que eso tienen mucha razón, porque al final de cuentas, pues, como lo comentaba hace rato, ya son 9,500 pesos mensuales de un trabajador, y a lo mejor y entra de un ayudante, y eso lo vas a pagar a un ayudante. Entonces va a entrar ganando algo que a lo mejor el que está arriba de él o tiene 1 o 2 categorías más o más responsabilidad, gana 10,500. Entonces dices, no, por 1,000 pesos, pues mejor hago lo del ayudante, porque pues, entonces sí entra esa parte de conflictos entre los trabajadores, porque pues dice, oye, por 1,000 pesos tengo el triple, cuádruple de responsabilidad que él, si falla una máquina, si se descompone. Y deja de eso, todavía te dan la responsabilidad de capacitarlo. Y aparte tienes que capacitar a tu chalán. Sí, digo, mayor desmotivación. Que esa es una tarea del patrón, ¿no? Ellos son los que tienen que capacitar a la gente, pero hay muchos que le solicitan a los mismos trabajadores que capaciten. Pues son los que saben, digo, al final de cuentas son los que tienen la experiencia, pues. Pues sí, pero volvemos a lo mismo, es una desmotivación. También nosotros como sindicato, y lo hemos visto muchas veces, que una de las contras es complicaciones para nosotros en las negociaciones colectivas. Porque súmale el salario mínimo, que no estoy en contra del salario mínimo, quiero aclarar, no estoy en contra del incremento del salario mínimo, pero es el salario mínimo
se habla mucho de la reducción de la jornada, el incremento de las vacaciones, el costo de otras prestaciones. Todavía ni se incrementaba el salario. Cuando hicimos la entrega de los pliegos petitorios, ya empezaban los patrones a decir, no, pues este año va a estar complicado y que mejor voy a cerrar, porque ellos ven los problemas. Uno lo platica desde el lado del trabajador y sindicato. Ellos también hablan desde su postura como patrones, entonces toda la complicación que viene con ello, con el incremento al salario, entonces, y con todas las demás, insisto. Entonces decía, no, pues sabes qué, va a estar muy complicado, que mejor cierro, que mejor aquello, y eso debilita mucho a nosotros como sindicato para poder negociar, que siempre afortunadamente hemos tenido incrementos que van por encima incluso del salario, de inflación, pero insisto, los patrones pues nos hacen batallar de alguna manera, ¿no? Que no es queja, pues es parte del trabajo, pero sí afecta mucho porque ya se dice, no, ¿sabes qué? Si estaba dispuesto a darte esto, pues ya olvídate, ya no puedo, porque aunque quiera, no puedo. Se me elevan mucho los costos y va a estar muy complicado. Esa es mi opinión, no sé si ustedes alguien tenga No, y tenga digo, opinión. del lado de la empresa, viéndolo del lado de la empresa, sí es cierto. Al final de cuentas, pues tienes que cuidar todo, pues. O sea, tienes que cuidar hasta el trabajo de la misma gente. O sea, como empresa lo tienes que cuidar. Entonces, si es desgastante a veces decir, oye, es que yo quiero tanto, dice, pero no te lo puedo dar porque si le doy tanto, voy a durar 6 meses y a lo mejor en 6 meses no nos reponemos, y si no tengo proyectos, y si no tengo ventas, y si no tengo... O sea, también depende de la empresa, pero si no es una empresa de artículos de primera necesidad, pues también es difícil que suban sus costos, porque pues alguien va a comprar mejor una cosa de primera necesidad que a lo mejor algo que pues, va a tener ahí, pues. Entonces, hablando del lado de la empresa, sí es complicado, pues sí es complicado a veces querer dar todo, pero sí se tiene que analizar muy bien, pues. O sea, se tiene que ver realmente ahí sí costo, beneficio y hasta dónde no te puede pegar para no despedir gente. O sea, porque dice, a lo mejor te doy lo que quieres, pero pues voy a tener que recortar la tercera parte de la gente para poderle dar a los demás. Entonces, sí es algo complicado entre sindicato y empresa, porque al final pues tienes que cuidar a la gente, pues tanto la empresa como el sindicato tienen que cuidar la fuente de trabajo. Tienes que cuidar la fuente de trabajo. Es precisamente lo que te decía, o sea, las autoridades deben de analizar bien esa situación. Nosotros estamos a favor de beneficiar al trabajador. Para nosotros, excelente que se le esté dando al trabajador. Pero también nos debemos de preocupar por la fuente de trabajo. ¿Qué hace el gobierno que me está exigiendo que yo le dé al trabajador? ¿Qué me va a dar a mí? ¿Qué me motiva? ¿Qué incentivos me va a dar para yo seguir otorgándole al trabajador todo lo que la ley me está exigiendo? Es donde decía que es una parte de un análisis muy grande que se debe de hacer. Bueno, el salario mínimo sí, porque tenemos una base de donde partir para todo. Es excelente, te digo, te lo repito, va muy bien, pero falta mucho. Le están cargando todo al empresario. Es correcto. Toda la responsabilidad y todo el cargo va a ejercer en la espalda del empresario. Y es donde van a tronar varios. Todas las pymes son las que están sufriendo ahorita más. Desgraciadamente, digo, insistiendo, hablamos de este tema porque es algo importante para nosotros, porque cuidamos mucho la fuente de trabajo para que los colaboradores permanezcan en un lugar por una antigüedad considerable. No podrían decir, oye, pues estás hablando prácticamente en beneficio de la empresa. No es que sea en beneficio de la empresa, sino que nuestra obligación es cuidar a la fuente de trabajo, porque es muy triste cuando estas terminan cerrando y los trabajadores pues se quedan sin empleo, vaya. Entonces hay que cuidar, son muchos factores los que nosotros también estudiamos y tenemos que cuidar, no solamente es pedir y pedir. Por eso una de las opiniones en lo personal, y ya lo decíamos, que el gobierno qué incentivo le va a dar al patrón, qué beneficio le van a dar para evitar que esa carga salarial los termine afectando, los ocasione que cierren, porque sí ha pasado en muchas ocasiones. Sí, y es complicado, pues al final cuánta gente puedes dejar sin trabajo y no es fácil conseguir trabajo, o sea,
es complicado conseguir trabajo. Hay trabajos y la gente no va, y los que quieren ir no pueden acomodarse, pues entonces es algo bien complicado, pues. ¿Sabes cuál es el problema? Yo he conocido de gente ya mayor que cuando pierde su empleo es muy complicado que en otra empresa les den empleo. Entonces ya batallan mucho. Hay gente que duró en su fuente de trabajo 20 años y ya no saben cómo ir a pedir trabajo. Adaptarse a un nuevo empleo, a unos nuevos compañeros es muy complicado. Hay gente que estaba a punto de pensionarse, de jubilarse, y es complicado por todos los trámites. Hay gente que sacó su casa, pierde el empleo y se vienen problemas. Por eso es que nosotros siempre tratamos de salvaguardar esa fuente de trabajo. No sé si tengan alguna otra opinión. Si la empresa está bien, el trabajador va a estar mejor, la verdad. También esa es la idea, que si al patrón le va bien, le vaya bien al trabajador. Desgraciadamente, también siendo realistas, no todos los patrones piensan de la misma manera. Hay patrones muy gandallas. Y aquí la idea es que si la empresa crece, pues también crezca el trabajador. Digo, una cosa te lleva de la mano. Sí, sí. Así ¿Quién es. te va a dar los resultados? Tus trabajadores. Pues incentívalos si tienes el modo. Así es. Chiquealos. Sí, se oye a lo mejor chistoso, pero sí. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué es la inflación? Bueno, pues es el aumento general de precios en bienes y servicios. Eso es la inflación. Tenemos otras preguntas que nos están haciendo a través de la radio. Dice Carlos Méndez: gran programa, me da gusto que estén de vuelta. Me gustaría preguntar si en la vida diaria, ¿cómo se traduce realmente el aumento del salario mínimo por una familia promedio en México? ¿Alcanza para mejorar su calidad de vida o solo compensa la inflación? Muy buena pregunta, pero en lo personal no ajusta. No. Hay muchos trabajadores que se ven en la necesidad de tener que tener otro empleo o, pues sí, para poder solventar su costo de vida. Es por eso que te decía que si la inflación que nos dicen es real, o está maquillada porque no se ve. En mi punto de vista, en mi opinión, siempre que sacan un número de inflación es irreal. Está nomás maquillada para hacerle creer a la gente que no es tanto el incremento, pero realmente el incremento yo lo he visto que ha sido superior. Y creo que todos nos damos cuenta, ¿no? Claro. Es superior al número que determinan las autoridades. Al final del día a día gastas más. Así es. No, y luego, ¿sabes qué? ¿Cuántas veces no hay ajustes en el año? No nomás es... Por ejemplo, el gas, a mí me ha tocado ver que cada 3 meses han estado haciendo incrementos. No, y ahora con lo del transporte, el solo hecho de ir a trabajar, ¿cuánto te cuesta? Así es. O sea, ahora que va a subir el transporte a 14 pesos, Eso, que si tienes la tarjeta te va a salir 11 pesos. 11 pesos. 11 pesos, ¿por cuánto va a salir la tarjeta también? Pero yo me pregunto, ¿no le pierden? Oye, digo, con todo respeto, al que tenga 2 dedos de frente no le vas a ver la cara. Para mí eso son estupidez. La realidad es que, en mi opinión, No ajusta. al menos el transporte debería ser... Sé que hay personas que trabajan y tienen un salario, pero pues en mi opinión debería ser incluso hasta gratuito. No sé. O de alguna manera, no gratuito quizás, pero... O más eficiente. Sí, más. Además de eficiente, debería de ser un costo accesible para cada persona. O sea, es muy complicado. Ya una persona para ir a trabajar va a tener que gastar incluso probablemente hasta 50 pesos o más. Mira, mucha gente lo dice, ok, me estás incrementando el transporte. ¿Y cuándo van a actualizar las unidades? Son las mismas desde el 1900 y... Sí, pero sí es cierto. O sea, al final vas a pagar 28 pesos si tomas un camión para ir a trabajar. Uno de ida y uno de regreso. ¿Y si tomas Y 4? son 28. Y si Sí, por eso. Ya son 100 pesos. ¿Y las mismas unidades? 56, no. Y aparte sí es cierto lo que dice el compañero, al final el transporte no es bueno en Guadalajara, o sea, en Guadalajara no es bueno. No O sea, es bueno, no es decente y no es eficiente. Ver las colas de la gente formándose para tomar un camión, a veces hay gente que ves que va a tardar hasta 3 camiones en poderse subir a tomar el camión, entonces, o sea, realmente es complicado. Pasa un camión por hora y está difícil así. Así es. Tenemos otra pregunta, Ana Patricia Ruiz. Excelente tema. Como trabajadora, que ya gano por encima del salario mínimo, ¿este ajuste tiene algún impacto real o solo es una brecha salarial?
pues insisto, creo que de alguna manera, pues sí, recibes más, pero ¿Vas a gastar más? pero vas a gastar más, entonces el impacto real, pues ¿dónde queda? ¿No? Considero que no, que como tal no tiene un impacto, en mi opinión, no tiene ningún Y al impacto final, real. como dice ella, pues ella gana más. Entonces al final, pues no se va a ver beneficiada en nada, pues al final va a tener que seguir siendo con su sueldo Ah, y es la persona que correcto. ganaba menos nomás se le va a acercar. Así es, así es. ¿La inflación reduce el valor real del salario? Sí, porque hace que todo cueste más. ¿Tienes Es menos valor decir, adquisitivo? puedes ganar más pesos, pero comprar menos productos. Otra pregunta, Laura Hernández. ¿Para ustedes el salario mínimo actual reducirá la pobreza o se sigue quedando corto? Mira, eh, son temas ya a lo mejor ya más delicados, ya es un escalón en el cual nosotros no estamos, pero en mi opinión el salario mínimo no reduce la pobreza. O sea, insisto, con el 315 pesos está muy complicado que una persona pueda solventar su costo de vida. Ahora, si recibe poquito más, como el ejemplo que tú mencionabas, de 74 pesos, de 74 centavos, ¿cuánto termina gastando en impuestos? ¿Cuánto es la deducción real? Entonces yo la verdad, en mi opinión, esto no reduce la pobreza. La maquilla. La verdad, te alcanza para algunos productos básicos nada más, para algunas necesidades, pero pues al final de cuentas, en mi opinión, yo no puedo decir que ya no soy pobre si sigo batallando por adquirir ciertos productos. Y algo que es importante, al final, ¿cuánto subió? ¿30 pesos diarios? ¿El salario? 37 pesos, ¿Más o menos? aproximadamente 36 pesos, sí. ¿Y cuánto va a subir las cosas? O sea, realmente esos 36 pesos van a servir para comprar más cosas. ¿Cuánto subió cada cosa? ¿Cuánto sube cada cosa? Entonces, con realmente esos 36 pesos diarios te van a ayudar realmente a tener un valor adquisitivo mejor. No. Si utilizas transporte público, si utilizas 2, Vamos ya a- son 9 pesos que se te incrementaron. Si tomas 4, ya son 18. ¿Dónde queda tu incremento? ¿Dónde está el incremento? Exactamente. O sea, ¿cuál canasta básica? Está complicado. Y hay costos fijos que, bueno, fijos de que los tienes que pagar, Ah, sí. pero también varía la cantidad. Por ejemplo, la electricidad. ¿Cómo sabemos que no hay un incremento a la luz? Porque de que hay. Ah, sí. Sí, está complicado, digo, y al final de cuentas, o sea, estamos hablando del salario mínimo, está bien, pero los que ganan más del salario mínimo, de todos modos, siguen ganando lo mismo y les va a alcanzar para menos, ¿eh? Ah, sí. El aumento ya O está. sea, el aumento sí está bien, aumenta el salario mínimo y todo, pero el que gana más del salario mínimo, a lo mejor no le aumentan. Y si no le aumentan, le va a alcanzar para menos porque lo demás sí subió. Así es. Es correcto. Dice José Ramírez, saludos a todos en la mesa. ¿Qué sectores económicos son los que más se benefician y cuáles los que más resienten este cambio? Pues como tal, digo, yo no entiendo muy bien la pregunta porque estamos hablando de que el salario mínimo es para todas las personas, es un mínimo general. Hablando hablando aquí en Jalisco, ¿no? Porque en la zona, en la frontera norte, Es más alto. es una cantidad superior, está en 440.87. Pero es el mismo tema, prácticamente es otra zona, pero es el mismo tema. Realmente, como tal, pues no hay un sector que se beneficie con este incremento, insisto. No, porque al final es para todas las personas trabajadoras que estén pues, legalmente dadas de alta, ¿verdad? Registradas en Digo, hay el mucho comercio informal que pues ahí no aplica, pues, pero para todo lo que es formal y todo, pues es para todas las personas, pues. Así es. Tenemos aquí otra pregunta, dice Mariana López. ¿Los incrementos de precios entonces tienen que ver con el aumento del salario mínimo? Como bien lo dicen, con el precio de la tortilla que está en 30 pesos. Saludos. Yo me atrevo a decir que como implica,
sí tiene que ver de alguna manera, porque las personas que trabajan en una tortillería también están un salario. obligadas, los patrones en este caso, a pagar ese salario. Y esos trabajadores tienen el derecho de ganar más también, al igual que todos. Hablando de sectores económicos, como lo mencionaba José en la pregunta anterior, todos los sectores están obligados a pagar y los trabajadores de todos los sectores tienen el derecho de recibir como mínimo esa cantidad. Entonces, sí influye mucho el costo del producto por el costo del pago del salario. Digo, al final no es una ley, pero pues la experiencia de tantos años viéndolo, entonces al final sube el salario mínimo y sube todo. O sea, no es una ley que esté escrita, pero al final las personas lo hacen. Pues sube la gasolina, sube el transporte, sube la canasta básica, sube la luz, sube el gas, o sea, todo sube, pues. Hablando de tortillería, cuando tú vas y compras en la tienda, en esta tortillería, pues, te sale un precio, en la tienda te puede salir otro precio, pero la persona, o sea, hablando del patrón, de la tortillería como tal, el trasladar ese producto, no solamente ya tiene que pagar el salario, Gastos de operación. ya tiene que gastar el gasto de operación de logística. ¿Por qué? Porque gasta gasolina en poder llegar hacer llegar ese producto a un determinado lugar. Entonces, de que sí influye, sí influye e influye bastante. Dice Gerardo Sánchez, como sindicato, si pudieran proponer un ajuste ideal, ¿qué debería pesar más? ¿La inflación, la productividad, el costo de vida o la situación económica del país? Como sindicato sí proponemos nosotros ajustes ideales. De hecho, nosotros, independientemente del incremento del salario mínimo, solicitamos a las empresas un incremento al salario general, colectivo. Y pues obviamente nosotros queremos quedar, y nuestro objetivo es quedar por encima de los salarios mínimos y como tal, que todos los trabajadores tengan derecho a percibir más, porque ese en realidad sí vendría siendo como un beneficio para el trabajador, y obviamente quedar por encima de la inflación, para que en verdad sea un beneficio económico para cada trabajador. ¿Qué debería de pesar más? Pues dice la inflación, la productividad, el costo de vida, la situación económica. Es que todo va de la mano. Pues es que todo, Todo va de la mano. Sí. Con la situación económica del país, la productividad, pues todo va de la mano realmente. Sí, todo es un conjunto, pues. Así Entonces, es. al final de cuentas, el salario es para cubrir todo ese conjunto, pero, pues digo, a veces no es posible, pues. A veces no es pareja la cosa. Así es. Tenemos otras preguntas. ¿Cuál es el objetivo del sindicato ante la inflación? Como ya lo mencionábamos, nuestro objetivo es proteger el poder adquisitivo de nuestros afiliados a través de las negociaciones colectivas, procurando que nuestros aumentos sindicales siempre estén por encima de la inflación. Ya te ha tocado a ti como como empleado de confianza, hemos llevado a cabo negociaciones para beneficio de nuestros trabajadores. Siempre procuramos, creo que no me dejas mentir, siempre procuramos quedar por encima de la inflación. El salario mínimo realmente nosotros no lo tocamos, porque en automático, a partir del 1 de enero, todas las empresas están obligadas a pagarle a los trabajadores mínimo 315.04, hablando de este incremento. De ahí nosotros partimos para nuestros incrementos colectivos. Entonces, pues realmente nuestro objetivo principal es quedar siempre por encima de la inflación. Por eso negociamos el incremento a los salarios, negociamos cláusulas de ajuste, prestaciones adicionales, y con eso, pues insisto, superamos la inflación, no le empatamos ni quedamos por debajo, quedamos superiores a la inflación. ¿Ibas a comentar algo? Era donde te decía que precisamente para eso nos sirve el salario mínimo a nosotros, como una base de donde partir para ver cómo vamos a sugerir un aumento para la gente. Así es, sí, nuestros tabuladores tenemos un listado de categorías con un listado de salarios, y de ahí, pues, insisto, se ajustan en automático a partir del 1 de enero por ley, y ahí nosotros partimos. Nuestra base como tal es el tabulador con el que ya contamos, tomando un poquito en cuenta, de alguna manera decirlo, el salario mínimo, pero pues ese ya está por ley, ¿no?
Otra pregunta, ¿qué son los aumentos sindicales? Son incrementos salariales y de prestaciones que negociamos colectivamente entre el sindicato y el patrón en las revisiones salariales y contractuales. ¿Cuáles son estas? Bueno, nosotros como sindicato tenemos derecho a solicitar a todas las empresas cada año un incremento al salario y cada 2 años un incremento de prestaciones. A esto le llamamos nosotros negociaciones contractuales o revisiones contractuales. ¿Cómo respalda el sindicato a sus trabajadores ante la inflación? Cuidamos que nuestros incrementos amortigüen la carga de la inflación que se genera. Por eso para nosotros es importante, insisto, que los salarios aumenten por lo menos en la misma proporción a la inflación, porque todo tiene que ver, siempre procuramos que sea superior, pero si no por lo menos quedar tal cual como es la inflación. Nuestro objetivo primordial siempre va a ser quedar por encima, ya que si no es así, el poder adquisitivo del salario se cae. Es decir, con el mismo dinero compras menos productos, lo que ya estábamos mencionando. Por eso nosotros como sindicato siempre insistimos en que los salarios suban por encima. No sé si tengas algún comentario, Javier, Francisco. No, creo que es importante, digo, al final de cuentas, tú mencionaste hace rato, pues nos tocó revisar varias veces el tabulador de salarios. Y al final de cuentas, pues se ve todo, pues, o sea, sí se ve la inflación, pero también de la parte de la empresa, pues sacamos el costo de lo que viene para ver si se va a poder dar ese incremento, pues, o sea, si realmente es viable o no es viable, y no es así como que, pues, me lo pides, te lo doy, porque al final se analiza todo, pues, o sea, se analiza la parte de que le va a pegar a la empresa, cuidando que no se exceda para poder dar ese incremento, pero sin perjudicar tanto a la empresa como a los trabajadores que están ahí, pues, o sea, que se mantenga todo con armonía y todo para que no pegue tanto de un lado como del otro, pues. Siempre viendo el tema de la inflación. O sea, sabemos que la inflación de ahí parte todo, porque una cosa es el salario y otra cosa es la inflación. Entonces son dos cosas diferentes. A veces el salario crece más que la inflación, relativamente, porque al final pues, de todo te alcanza para nada. Pero pues así lo marca el gobierno, ¿no? El salario es tanto y la inflación fue tanto, pero sí es tratar de llegar a un acuerdo para poder hacer eso, pues, para poder llegar a un acuerdo para subir los tabuladores de las empresas, pues. Claro. En tu experiencia como encargado de realizar los pagos a los trabajadores, ¿cómo tú manejas el incremento a estos trabajadores en el salario mínimo a partir del 1 de enero? ¿Y cómo manejas posterior con el incremento contractual, con el que se negocia con el sindicato? ¿Nos puedes compartir en base a tu experiencia, alguna práctica, algo que nos ayude a entender cómo es de la parte operativa, cómo lo manejan? Porque sé que tienes que hacer un estudio, lo mencionabas ahorita, para ver que efectivamente no te vaya a afectar mucho este incremento, pero ¿tienes alguna manera? Es que, haz de cuenta, digo, por ejemplo, para el salario mínimo, si antes era 288 pesos cerrando cantidades y ahorita son 315, los que estén en ese rango, pues todos van a 315. Y eso se hace a partir del 1 de enero. O sea, la primera nómina del año ya tiene que salir con ese incremento. Después, pues vienen las revisiones y nosotros sacamos el incremento que nos piden, se hacen varios escenarios. Sí. ¿Sabes qué? Pues vamos a ver el incremento que piden, pero pues también vamos a ver hasta dónde me pega, ¿no? O sea, no sé, me pides el 15%. Ok, sobre todos los salarios, yo le saco el 15%. Y empiezo a sacar cuánto me sale de impuesto, cuánto me incrementó el impuesto a lo que venía pagando, pues todo, pues, porque al final es algo que nada más, bueno, la gente piensa, o los trabajadores piensan, porque me ha tocado platicar con ellos, es que piensan que el aumento nada más va directo al sueldo, pues. Y no. O sea, el impuesto a una empresa no nomás le pega el monto que va a devengar por ese sueldo, por eso que va a salir. O sea, es lo que me va a costar el impuesto sobre nómina, porque la empresa paga un impuesto porque los trabajadores estén ahí. Lo que le cuesta el seguro social,
porque al final al incrementar el sueldo también me incrementa la parte del seguro social, no tanto la del trabajador también, pero sí la que paga la empresa. Eso es un impuesto que también la empresa lo tiene que absorber y pagar. Entonces, entre más aumento tenga, ese costo es para la empresa. Aunque el trabajador le cobre poquito más porque también paga una parte, pero la empresa paga la otra parte y es la parte más grande. ¿Y el incremento en prestaciones? El incremento en prestaciones. Sí, porque o todo sea, por depende ejemplo, con el salario. si tú tienes una prestación que son vales de despensa y esos vales de despensa es el 12% sobre el sueldo, pues sobre el sueldo le aumenté el 15%. Y de ese 15, pues también va a aumentar el 12 de vales. Entonces la diferencia también se va a incrementar en el costo que absorbe la empresa. Entonces son temas que a lo mejor la gente nomás dice, pues a mí aumentame y me vas a aumentar tanto. Pues sí, pero a la empresa le cuesta más. Y es lo que yo platicaba hace rato. O sea, por eso se hace un estudio para ver realmente que no le pega a la empresa la parte de los impuestos o la parte de todo lo que tiene que absorber la empresa a pagar, que a lo mejor no se ve, pero sí cuesta pues esa parte. Y al final me va a costar más, entonces a lo mejor dando números cerrados y números así, te digo, no con un ejemplo real, pero no sé, ahorita a lo mejor un trabajador que tenga cierta categoría, a la empresa le cuesta 2,000 pesos. Bueno, pues a lo mejor con el incremento, porque no es el 15% de esos 2,000 pesos, son sobre tablas que ya existen, entonces a lo mejor me va a costar 3,000, un aumento de 2,200 pesos. Entonces, sí es importante que lo sepan los trabajadores, que pues me cuesta tanto y a la empresa le cuesta más todavía de lo que todavía se incrementa el sueldo. Pues. Sí, no solamente es el incremento al salario, sino todo lo que conlleva con el mismo. Y como decías tú también, las prestaciones, pues eso lo sabemos, tenemos, por ejemplo, las vacaciones y el aguinaldo se determina en base a días de salario, entonces... Y si aumenta el sueldo, me aumenta esa parte, entonces el costo del aguinaldo, que es parte de la empresa, también es un costo que le va a incrementar porque el salario creció, pues. Uno de asistencia, uno de puntualidad, todo eso va en base al salario. Así es. Entonces es algo que a lo mejor no se ve así, pero bueno, digo, es parte de todo lo que involucra un sueldo, pues. Así es. Tenemos una última pregunta. Dice Miguel Ángel Pérez, ¿cómo podemos aprovechar este incremento para mejorar mi estabilidad financiera en lugar de que se diluya en gastos inmediatos? ¿Ustedes qué me recomiendan? Digo, es una pregunta muy complicada. Es que vamos viendo las necesidades que tiene cada quien. Sí, digo, insisto, este incremento de ese salario en lo personal no ajusta ni siquiera para las necesidades básicas de canasta básica y de otros bienes y servicios. Entonces, es muy complicado sugerir alguna educación financiera o estabilidad financiera cuando ni siquiera te ajusta para lo necesario. Para lo mínimo. O sea, yo te pudiera decir, pues, no gastes en gas, pero pues no, pues es ilógico, ¿no? ¿Con qué vas a cocinar? ¿Con qué vas a cocinar? O sea, ni modo que te sugerirte, pues es complicado decirte, pues es que a la leña, pues no es lo ideal, ¿no? Se trata de crecer y de hacer las cosas de alguna manera fáciles para cada uno de nosotros. Entonces, está muy complicado, insisto, en mi opinión, no te ajusta ni siquiera para las necesidades básicas, mucho menos para todavía tener una estabilidad financiera. Entonces, desafortunadamente debemos de priorizar cuáles son las necesidades que tenemos. Así es. Y hablando de necesidades, pues son muchas. Claro. ¿Verdad? Pero bueno, ¿algún comentario, compañeros? Porque pues ya se nos está llegando la hora de cierre. No sé si tengan algún comentario adicional. Pues insisto, digo, vamos por buen camino, todavía falta mucho. Y pues hay que seguir picando piedra. Así es. ¿Tú, Panchito? No, pues a mí sí me agrada la idea de que haya subido el salario mínimo, pero la inflación no va acorde con el aumento de este. Y pues ni modo, hay que echarle ganas y hay que salir adelante. Así es. Ya será trabajo de nosotros ahora en las negociaciones colectivas, amortiguar de alguna manera, por así decirlo, amortiguar este incremento a la inflación,
para que en realidad sea un costo o un incremento que beneficie al trabajador. Es un trabajo de nosotros, que cada año hacemos. ¿Tú, Enrique, algún comentario? No, pues yo digo, de ese tema, muchas gracias por la invitación. La verdad, el tema pues es interesante y digo, es muy largo, pero sí falta mucho por hacer de parte de muchos, pues, para que realmente se vea beneficiado el trabajador con un aumento del salario, pues. Así es, ¿no? Pues gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Ya saben, aquí a las personas que nos están observando, ¿tienen alguna duda, alguna sugerencia que podamos hablar en determinado tiempo en algún podcast? Lo pueden escribir ahí en el Facebook. Aunque ya no lo veamos, se quedan ahí las preguntas, se quedan ahí los comentarios y en el siguiente podcast lo podemos retomar. Muchísimas... Perdón, al igual las personas que nos escuchan en la radio también nos pueden mandar sus preguntas. Así es. Sugerencias son bienvenidas. Así es. De mi parte, pues muchísimas gracias para los que nos están escuchando y observando y esperamos que haya sido un podcast agradable para ustedes. Gracias. Gracias a todos, buenas noches.